Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es un programa que resuelve vibraciones de sistemas de un grado de libertad, o sea, de una sola variable, que está resuelto por diferencias finitas, y con el cual van a hacer ejercicios, eh, y también en el parcial vamos a tomar un ejercicio con este programa. Entonces paso con Juan Pablo para que explique los ejercicios. Adelante, Juan Pablo. Bueno, lo ejecuto una vez para que vean cuál es el resultado, o sea, cuál es la idea, y después lo explicamos. Voy a cambiar estos valores. Bueno, démonos un ratito. Bueno, o sea, el resultado que van a tener ustedes es, le van a cargar una función de carga, que va a ser función del tiempo, o sea, la solicitación exterior a la que van a someter al sistema de un grado de libertad. Por ejemplo, ¿qué es lo que se grafica en rojo en estos gráficos, ¿no? En estos gráficos, fíjense acá lo que tienen es una carga que es un medio seno, o sea, es una carga senoidal, pero nada más la mitad positiva, la mitad negativa no. Podrían ser como los pasos de una persona. Da un paso, pausa, paso, pausa, paso. Entonces, Una aclaración. También es como el caso de la hamaca. O sea, en el caso de la hamaca, la fuerza no está aplicada en todo el tiempo, sino que ante una cierta frecuencia. Entonces, fíjense, lo rojo es la fuerza que aplico sobre el sistema, y lo azul es la respuesta del sistema. Entonces, fíjense que al principio, cuando empiezo a aplicar la carga, la hamaca no entra en régimen, ven que no sigue a la carga, pero después de unos ciertos instantes de tiempo ya va copiando la frecuencia de la carga, ¿no? O sea, eso lo notan cuando están amacando a alguien, ¿no? Al principio la hamaca ofrece una resistencia, pero si después ustedes van usando la frecuencia de la hamaca, se van acercando a la frecuencia natural de la hamaca, ya ahí ofrece menos resistencia. Y entonces, bueno, en realidad, si usaran la frecuencia natural, los desplazamientos se agrandarían, pero lo que quiero decir, si la fuerza es periódica, la respuesta es periódica. Y mostrar un poquito lo que son cada uno de esos gráficos, ¿no? O sea, entonces, en los tres gráficos tienen graficada en el eje rojo, digamos, la carga, y en el eje azul tienen la respuesta en corrimientos, o sea, ustedes tienen un grado de libertad que sería el punto que están analizando, que es donde consideran que está concentrada la masa, por ejemplo, el centro de masa. Entonces, ese punto va a tener un desplazamiento que es este x, una velocidad, que es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, y una aceleración, que es la derivada de la velocidad, que era la derivada del desplazamiento. Entonces, acá tienen graficadas las tres respuestas en función del tiempo. En este eje está el tiempo siempre, la diferencia es que el azul les da desplazamiento, velocidad o aceleración, y el rojo siempre les da carga. Entonces, bueno, lo que les decía Claudio, frente a una carga armónica, la respuesta va a ser armónica. Pero tarda en entrar en régimen del sistema. Fíjense que toda esta primera parte de la respuesta no es armónica. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona el programa y después hacemos un par de ejemplos. Entonces el programa empieza como siempre, CLC para limpiar la pantalla, clear para limpiar el contenido de las variables, lo verde son comentarios. Entonces abro el archivo de datos. Bueno, en realidad este comentario está medio raro. Bueno, acá lo que hacen es inicializar las constantes del sistema. Acá es la rigidez. Acuérdense la ecuación que les mostró Claudio de equilibrio, ¿no? El equilibrio, ustedes en estática tienen unas ecuaciones de equilibrio, que son las ecuaciones de equilibrio cuando no hay fuerzas de inercia ni de amortiguamiento, digamos, que es cuando el sistema justamente está estático. En dinámica, la ecuación de equilibrio sería
está donde aparecen las fuerzas de inercia, que es la masa por la aceleración, la de Newton, las fuerzas viscosas, que son las del amortiguamiento por la velocidad, y las fuerzas eh, de la reacción por la rigidez del sistema, ¿no? Como el sistema tiene una Fuerzas rigidez, elásticas sería. entonces, claro. Y la fuerza aplicada, que es la carga exterior, que puede haber o no haber fuerza exterior. Por ejemplo, ustedes pueden imponerle una deformación inicial y entonces el sistema va a querer estabilizarse y volver a su punto de equilibrio, en vez de ponerle una fuerza. Que sería el caso de vibraciones libres. Claro. Entonces, si el sistema es amortiguado, va a querer volver a la posición de equilibrio. Si el sistema no está amortiguado, va a quedar vibrando para siempre. Porque no puede disipar la energía, entonces queda vibrando. Bueno, entonces introducen la rigidez, la constante de amortiguamiento y la masa del sistema. Acá lo que introducen son las condiciones iniciales del sistema, que es la posición inicial, 0 es que está indeformado, B0 es la velocidad inicial del sistema y el tiempo que van a considerar como tiempo inicial, y a P0 le asignan la función carga en el tiempo cero. La función carga, ahora vamos a ver, es donde ustedes van a cargar esa función que antes les mostramos, esa escalonada, esa va escalonada. El seno positivo es esta función. Ahora vamos a ver más ejemplos. Digamos, ahí pueden ponerle la forma que quieran. Acá lo que hace es inicializar el primer punto del vector, que es el vector de respuestas. Fíjense que lo estoy graficando porque son vectores. Tengo un vector de tiempo, que es el que, vamos a ver el gráfico. Vector de tiempo era la base y después graficaba el vector X, que es la deformación. O sea que todo esto azul que ven acá es un vector de valores. La velocidad es otro vector de valores. La aceleración es otro vector de valores. Y la carga es otro vector de valores. Entonces, todo eso lo tengo que guardar en vectores para poder graficarlo. Entonces, la primera posición va a ser las condiciones iniciales del problema, de cada vector. Eh, bueno, y acá lo que hacemos, son los cálculos iniciales, que es para calcular las propiedades del sistema. Por ejemplo, la frecuencia angular, que este valor particularmente es lo que llaman frecuencia natural del sistema, es la raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa. Este es el valor que les va a dar la frecuencia natural del sistema, que es la frecuencia a la cual, si lo excitan, se va a amplificar esa excitación. Digamos, es la frecuencia a la cual vibra naturalmente el sistema. Entonces, si ustedes no lo someten a ningún tipo de carga y nada más le imponen un desplazamiento inicial, el sistema va a quedar vibrando a esta frecuencia, si no tiene amortiguamiento. Si tiene amortiguamiento, la frecuencia va a ser un poquito menor, pero va a ser aproximadamente la frecuencia natural. Esta es la frecuencia angular, está calculada en radianes sobre segundo. La frecuencia en Hertz es la frecuencia angular dividido 2pi, que serían los 360 grados. Esta está en Hertz. El periodo es 1 sobre la frecuencia en Hertz, digamos la frecuencia en ciclos por segundo, no en radianes por segundo. Hmax es el paso máximo para que el método sea convergente, el método de las diferencias finitas, y H es el H que terminamos adoptando, que tiene que ser más chico que Hmax. Entonces lo que hacemos es tomar Hmax y dividirlo por algo mayor a 1, para que nos dé algo más chico. Duración es la duración del análisis, o sea, cuánto tiempo queremos analizar, que va a depender del problema. Nosotros en el parcial les vamos a decir en qué instante nos interesa la respuesta. Entonces, según eso, ustedes van a definir la duración. Bueno, acá calculo el primer valor usando diferencias hacia adelante. Y en o sea, a la posición en el segundo índice del vector, le asigna el valor de la carga en la primera posición. No, perdón, el de la carga evaluada, sí, en la primera posición. Carga, acuérdense que es el vector de las cargas, menos la constante de amortiguamiento por la velocidad inicial,
que era la condición inicial que le asignaron a ustedes, menos la rigidez por la deformación en el primer punto. Bueno, al tiempo lo incrementa en h porque todos los pasos van a estar equidistanciados, una distancia h en el tiempo, que es el paso que dieron ustedes, que era menor al máximo para que el problema sea convergente, y al vector carga le asigna carga evaluado en t en la posición 2. Lo que me había quedado pensando era por qué evalué a carga en 0. A ver, me fijo, ¿por qué? Ah, no, esto salía cuando, me parece. No me acuerdo si me olvidé de ponerlo o... Carga en 0. Porque acá estamos evaluando fíjense, esto no es la posición de un vector, estamos evaluando. Porque en octave los vectores no tienen posición 0, empiezan en la posición 1. Esto es evaluar un vector en la posición 1. Esto es evaluar la función carga de t, en el valor de tiempo 0. Entonces, y lo que no, o sea, está bien, entiendo que es carga evaluada en el primer valor, pero el primer valor no necesariamente es 0, porque lo inicializamos acá. El primer valor de tiempo. Lo inicializamos como t0. Que en este caso lo inicializamos en 0, pero podría no haber sido. Pues creo que acá tendría que ir en el tiempo 0. Pero bueno, ahora lo vemos y les decimos. Y acá lo que hace es, sí, ya con diferencias, con la fórmula que mostró Claudio, con diferencias centradas, es calcular todos los puntos intermedios del vector, que entonces lo que hace es, acuérdense que lo que ustedes tenían era la ecuación de equilibrio dinámico, que era una ecuación que era función de las derivadas del desplazamiento en el tiempo. Entonces era una ecuación diferencial justamente con una variable, y entonces reemplazando las derivadas por las expresiones de diferencias finitas centradas, se llega a estas fórmulas. Entonces para i igual 2, o sea, a partir de la segunda posición, yendo uno en uno, hasta la duración sobre h, que es la cantidad de valores que vamos a tener, menos 1, lo que hace es completar cada valor de estos vectores que son las respuestas. Bueno, el tiempo es el tiempo, donde vamos a evaluar la carga. El x se calcula directamente con la expresión de diferencias centradas. La carga es evaluar la función carga en el tiempo que estamos analizando. Y la velocidad y la aceleración se calculan a partir de la deformación. Acá lo que hace es eliminar el último valor de cada vector, del vector tiempo, el vector carga y el vector x, porque el vector, para que todos los vectores les queden de la misma longitud. Porque para poder graficar necesitan que todos los vectores tengan la misma dimensión en octave, porque si no, digamos, no son compatibles las dimensiones y no puede hacer el gráfico. Porque fíjense que a todos estos vectores ustedes los están inicializando en una posición, le están agregando la posición siguiente, para que para poder aplicar el método con las diferencias centradas que usa el valor siguiente y el valor anterior. Fíjense, la velocidad en la posición i es el desplazamiento en la posición siguiente menos el desplazamiento en la posición anterior. Entonces necesariamente estos tres vectores van a tener una posición más que velocidad y aceleración. Entonces, para que todos sean compatibles y poder graficarlos todos, necesito que todos tengan la misma longitud, y entonces lo que hacemos es eliminar la última posición de los vectores que quedaron más largos. Y acá ya empieza lo de siempre, la impresión de la salida. Abre un archivo de resultados, lo abre en modo escritura, archivo resultados.txt, imprime
el enunciado, el título, o sea, el encabezado de la tabla, y después iterativamente imprime todos los valores de los tres vectores que graficamos, hasta el tiempo de análisis que ustedes le hayan pedido, ¿ven? Y el resultado es esto. ¿Qué es lo que ustedes van a usar en el parcial? El gráfico no les interesa. Lo que ustedes van a terminar dando como respuesta es el valor que se les pida de la aceleración o de la velocidad. Y acá es la parte de gráficos, que esto ya les queda, si algunos quieren usarlo. Todo lo de subplot, que es cuando ustedes quieren en una misma figura poner en vez de un gráfico solo, un solo ploteo, poner varios ploteos. Se puede poner hasta 9, sí, hasta 9. 9 ploteos. Y acá está el título, la etiqueta en X, la etiqueta en Y y demás. Así que bueno, vamos a ver algunos ejemplos de carga. O sea, en el parcial lo que se les va a decir es cuál es la función de carga, que es lo que ustedes van a tener que programar. Y se les va a pedir que den el valor de la derivada, o sea, de la aceleración o de la velocidad en algún punto. Entonces, como primer caso, imaginemos que no hay carga, que la carga es constante, por ejemplo, y que es nula. Pero que sí hay, bueno, si no hay ni carga, ni deformación inicial, el problema no hay problema, digamos, porque ya no habría ninguna excitación del sistema, no habría nada que analizar. Entonces vamos a suponer que el sistema es no amortiguado, amortiguamiento cero, y que la deformación inicial es 1. Lo que va a pasar acá, al ser no amortiguado, es que no va a poder disipar energía y va a quedar oscilando siempre entre la deformación inicial, que es 1, y menos 1, 1 menos 1, porque, bueno, está no amortiguado. Y no tiene carga externa aplicada, ¿no? Entonces es un problema sin, sin solicitación, sin carga externa. Tiene una deformación inicial. Voy a sacar esto. Max recursion def, sí. Alineado 10, columna 2. Carga en la línea 10, carga constante. Ah, perdón, esto lo comenté. Ahí está. Bueno, ¿ven? Lo que tienen es la carga, que es la línea roja, es nula, no hay carga externa aplicada, y el sistema empieza en 1, porque es la condición que yo le asigné, empieza de formado 1 y oscila entre 1 y menos 1, ¿por qué? Porque no disipa energía. Entonces queda eternamente oscilando. Y bueno, la velocidad es la derivada y la aceleración es la derivada de la velocidad. Ahora, si el sistema es amortiguado, van a ver que va a como si sigue sin tener carga, va a querer volver al, le pongo 0,2 por ejemplo, estos valores no tienen unidad en ningún sentido. Lo importante es que si tiene una carga, lo que van a ver es que va a volver a su posición de equilibrio indeformada. ¿Está bien? Ahora, si el sistema es amortiguado, si el sistema no es amortiguado, vamos a volver acá, y lo excitan con una carga armónica, por ejemplo, vamos a ponerle deformación inicial 0, no es amortiguado, y vamos a excitarlo con una carga de constante de 1, por ejemplo. Fíjense, lo que pasa acá es que queda
oscilando constantemente, pero no centrado en cero. Empieza en cero porque no estaba excitado y queda oscilando alrededor de lo que sería la posición de equilibrio estático. ¿Está bien? O sea, si ustedes le aplican una carga de 1, esto en estática, o sea, si aplican la carga de manera, como les explicó en estabilidad, en un tiempo infinito, muy despacio, sin ningún sobresalto, la posición de equilibrio estático sería ese 0,1 que ven acá. Y si Y bueno, y esto queda, sí. si le pones amortiguamiento, Claro, si le pongo amortiguamiento, lo que van a ver es que esto hace este sobresalto inicial, porque acá no es que la carga es constante desde menos infinito hasta infinito, es constante a partir del cero. O sea que en este punto es como que le están tirando la carga encima. Por eso empieza a oscilar en un primer momento. Si pone, ustedes la una, aplican en lección en estática, no oscilaría nunca. pone un amortiguamiento muy chiquito, 0,02. Y ahí lo que van a ver es que se va a sobresaltar y va a oscilar al principio, pero va a volver a su posición indeformada, que es justamente la posición de equilibrio estático. Igual por ahí es demasiado chico. Bueno, acá el amortiguamiento en como en vez de 0,2 le puse 0,02, A ver, poner muy un poquito más chiquito. grande Ah, para que sería tienda a la estática. Pone 0,2 o 0,1. no, 2, 2, 2. Porque no quiero que se muera enseguida, sino que tarde un poco. Ahí. Bueno, ahí está. Esto lo que quería mostrar es esto. O sea, la línea roja, que es donde está la carga, es también hacia donde converge el- la deformada, ¿no? O sea, esto en el tiempo va a tender a una deformada de 0,1, pero en el instante inicial la deformada es el doble de la estática. O sea, ¿qué significa estática? Que no tiene movimiento. O sea, si se fijan, después de 80 segundos ya no ni sube ni baja, sino que prácticamente se queda quieto, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, que tiene un tablón de madera entre dos apoyos y le aplican una carga ni siquiera hace falta que se aplique de golpe, sino se sientan en el medio y sueltan sobre el tablón. Entonces el tablón lo que va a hacer, va a subir a 0,2 y va a empezar a moverse y rápidamente va a quedar en 0,1. Pero es muy importante tener en cuenta que la carga dinámica lo hace desplazar 0,2, no 0,1. ¿No? O sea que las cargas dinámicas son el doble que las estáticas. O sea, es muy importante eh, cuando ustedes calculan alguna estructura, tener bien en claro si las cargas van a ser dinámicas o estáticas. Porque si son dinámicas, en general los desplazamientos son mayores que los estáticos, ¿no? Claro. Creo que Adelante. eso es lo último que ven en, no me acuerdo si en resistencia de los materiales o en análisis estructural 1. Las Creo que últimas no, unidades. Marco este, lo daba y te claro, muestra creo de que cómo en análisis calcular la estructural situación es de... importante. Bueno, Este, bueno, a ver algún otro ejemplo. Ah, bueno, por ejemplo, esta es una carga que la aplican de golpe, pero queda aplicada. Podría pasar que ustedes aplican una carga, pero después la quitan o la achican. Entonces tendrían una carga escalonada, por ejemplo esta. Entonces, si el tiempo es mayor que 0, se le aplican en el instante inicial, 0, mayor o igual a 0. Y es menor que 7, o sea, en ese intervalo de tiempo aplico una carga de 20 kilonewtons. Bueno, acá está en dos intervalos. Es si está entre 0 y 7 o si está entre 14 y 21. Vamos a sacarle este problema. Para que pero tenga ¿qué un querés qué escalón. querés que Quiero hacer un escalón de carga, que lo cargue un rato.
y después que lo deje para que vean que vuelve a la posición indeformada. O sea, en ese intervalo va a tender a la posición estática deformada de la carga de esa y después va a volver a estabilizarse en cero. O sea, en el intervalo en que ustedes lo cargaron, bueno, justo el rojo no queda bien porque la carga está acá en 20 y después termina acá, pega el salto y va a cero. Y lo que se ve acá es que la deformación de equilibrio estático para esa carga hubiera sido 2, y una vez que le retiran la carga tiene otro sobresalto y empieza a vibrar de nuevo y se vuelve a estabilizar en la posición de equilibrio sin carga, que es el 0. Son vibraciones libres. Claro. Simplemente un detalle que tiene que ver con el parcial y ejercicios, posiblemente un punto donde vamos a hacer hincapié es en describir bien la carga que se le da en el enunciado, ¿no? Porque esto tiene la descripción para algunas cargas, pero no la cantidad de cargas puede ser, el tipo de carga puede ser de cualquier forma, ¿no? Mostrar la carga senoidal, sí, ya la mostraste, ¿no, Pablo? No, todavía no. Pues es justo eso, no lo puse. La acá. La anteúltima es. Está. Sí. Bueno. Vamos a hacer el seno de t, 10 veces el seno de t o el seno de t es lo mismo. Y ahora vamos a ver un caso particular de esa carga. Tampoco hace falta que sea un seno, cualquier carga armónica. Ahora vamos a ver. Vamos a este ejemplo primero. Esto sigue estando, bueno, esta es igual que el primero que les mostramos, ¿no? Nada más que antes la carga con la que lo excitábamos era siempre positiva, ahora es positiva y negativa, es un seno. Y está Y amortiguado, ¿no? no, sí, O sea, el amortiguamiento lo que va a hacer, va a achicar el máximo desplazamiento, pero el cuerpo sigue vibrando con la frecuencia de la carga, ¿no? me parece que va a ser también que tarde más en entrar en... ¿Y por qué no le pones un seno que tenga mayor amplitud? O sea, para que tenga mayor amplitud, el numerito que multiplica el t, no, ese no, ese déjaselo igual. Pero esa es la amplitud. A Por ver, la sí, amplitud del frecuencia. movimiento, es ese, Ah, que sea más separado. No, no, 10T no, 10 le pusiste por. sí, 10 eh, por. no, pero ahí va, a ver, bueno, no sé, yo pondría 0,01, 0,01. Sí. No sé si por cómo hace los dibujos va a quedar igual. No sé si van a... no, sí. Era más chiquito, dale. Bueno, igual está bueno. No, más chiquito era un poquito más grande. O sea, en vez de 0,0, sacarle un 0, 0,1 nomás. Ahí está. Y ahí se ve que es un seno que dura, que dura más tiempo, ¿no? La amplitud es entre el movimiento máximo y el mínimo es la misma, pero demora más en el tiempo. Pero lo que quería era mostrar que aunque demore más, el sistema siempre acompaña, el sistema siempre acompaña a la fuerza, ¿no? Y si la fuerza es periódica, a la larga termina el cuerpo moviéndose como la carga, que es un poco lo que está diciendo acá. Y estas perturbaciones iniciales, estas oscilaciones, es hasta que entra en régimen. Una vez que entra en régimen, ya los dos vibran sincronizadamente, tanto el sistema como la carga. O sea, el sistema vibra en sincronía con la carga.
La otra cuestión era, si querés, volverlo a poner como antes y variar el amortiguamiento. O sea, ponés el seno de t solo, seno de t, y ahora fíjate qué pasa con la amplitud. Si pones, sí, c igual a 0. El que se va a estabilizar más rápido. Más que se estabiliza rápido, es el, como no tiene amortiguamiento, la amplitud llega a 0, a 0,15, ¿no? ¿De cuánto lleva antes? Bueno, entonces ahora ponerle un amortiguamiento para ver cuánto llegaba antes. 0,01. 15. Se con 0, 0,15, con 0,1. Un poquito menos. Está igual. Un poquito menos No, que no, no, va bajando, ¿ves? claro. Se pone más amortiguamiento. No, no, más chiquito no, más grande. Más grande, más grande. Si no, va a ser siempre. O sea, al Porque, principio va a ser 0,15 y después se va a ir achicando. claro, a ver, Pero te puedo hacer. pone más grande, pone 3, por ejemplo. Ahí está. Ve que ya el sistema ya llega a 0,10 nomás. Y después queda vibrando en la, queda vibrando en la misma amplitud que la carga, perdón, en la misma frecuencia que la carga, pero con una amplitud menor. O sea, el movimiento está entre menos 0,1 y 0,1. ¿Mm? Por eso si hay sistemas como los puentes, ¿no? Donde las vibraciones tienen amplitudes muy grandes, a veces se les suelen colocar amortiguadores para que la amplitud de la vibración sea menor. ¿Mm? También eso ocurre en los estadios de fútbol. Hay algunas tribunas que se le ponen amortiguadores en algunos puntos para que absorban, se llaman absorbedores de vibración, pero en realidad el efecto que uno ve es que la amplitud del movimiento es más chica. Creo que lo había mostrado en la anteúltima clase. ¿Y querés que les mostremos lo de la resonancia? Ajá, pero me parece que acá lo dimos el martes. Acá, ¿te acordás que mostramos el puente y el sistema de amortiguación y todo eso? Sí, Porque eso fue mostrado acá. O sea, a ver, pregunto a los que eh, ya habían visto, ¿no? La vibración del puente que le habían puesto el sistema de amortiguamiento, ¿eso lo vieron? es del milenio. Alguno que sí se acuerda que mostré un video. Creo que sí, que lo hemos visto acá. Bueno, Estoy confundido con la clase la de ecuaciones diferenciales en ingeniería. igual, digamos, es más o menos parecido a lo que pasaba con el Tacoma ese. Bueno, si querés lo mostramos, total quedan unos minutos. Sí. ¿Qué querías que mostrara entonces? ¿Vos querías mostrar el video? No, lo del puente, espera que lo busco y Ah, ya primero lo bueno, busco y después bueno, comparto la les pantalla. muestro esto del esto es resonancia, ¿sí? Si ustedes lo excitan con la misma carga, que es la frecuencia natural del sistema, que es la raíz cuadrada de la rigidez del sistema sobre la masa del sistema, si lo excitan a esa frecuencia, si el sistema está amortiguado, va a tener una gran amplitud, pero no infinita. O sea, en algún momento se va a estabilizar. ¿Qué es lo que pasa acá? Le estamos excitando con un seno que tiene la frecuencia natural del sistema. Entonces esto tiene una amplitud, fíjense, estábamos en valores de 0,15 y ahora está en valores de 1,5, 10 veces más grande, con un amortiguamiento de 0,2. Cuanto más chico sea el amortiguamiento, mayor va a ser la amplitud, y si llegan al límite que sea 0, se va a amplificar indefinidamente.
Si querés muestro los ejemplos ahora. Ya los Sí. tengo. Que ven, esto está ya en 10 y sigue creciendo. Entonces, eso es lo que pasó en ese Tacoma con los vórtices, la excitación Sí, hacia los vórtices. porque ¿qué pasa en un puente? En un puente, ahí comparto, Juan Pablo. Sí, Esto es, lo que ustedes también lo pueden buscar en YouTube, ponen Resonant Bridge. Bueno, yo lo pongo en inglés porque generalmente hay más cantidad de resultados en inglés que en castellano, ¿no? Bridge Resonance, resonancia en puente. Este es el puente Tacoma. Eh, a ver, vamos a llevarlo. Acá ponen las características del puente, cómo se construyó, el perfil lateral, esto ya lo vimos recién, como con velocidades de viento muy pequeñas, este, el puente empezaba a oscilar con amplitudes mayores. ¿Por qué? Porque la frecuencia de los vórtices igualaba a la frecuencia natural del puente, esa frecuencia torsional. Y llegó un momento que la amplitud era tan grande que superó la resistencia del material y se cayó. Eso se da en infinidad de construcciones, o sea, en tuberías que están... En este caso la fuerza de excitación era el viento, pero también puede ser, en este caso este puente también es el viento. Es como el de Tacoma, pero, eh, pero miren que ahora las vibraciones son tipo galope, ¿no? O sea, este, esto creo yo creo que lo mostré acá el martes que mostraba del puente de Río Janeiro, donde hay que cortar el tráfico porque lo que pasa es, ¿por qué se corta el tráfico? No es por ahí que el puente no vaya, que vaya a romperse, sino que la gente entra en pánico y para, no sigue, entonces hacen unos embotellamientos infernales, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, a ver si es esto una, eh, es un puente común, ¿no? Pero fíjense que justo por la separación de los apoyos, ve que la carga es periódica, porque la gente va marchando a a una cierta frecuencia. Y y si hace coincidir la frecuencia aplicada con la frecuencia natural, lo puede hacer romper. Hay casos de la Edad Media de puentes que hacían pasar un batallón y, y el batallón iba marchando a la frecuencia natural del puente, pasaba esto y se venía el puente abajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se toman precauciones cuando pasa un ejército marchando para que no pasen estas cosas, ¿no? Bueno, eh, son diferentes armónicos, esto ya nos estamos metiendo en temas más complejos de vibraciones, pero bueno, esto está bueno esto pasa también en las tribunas de fútbol, ¿no? Cuando hay recitales de rock en los estadios, la gente salta y la tribuna empieza a moverse con amplitudes que los diseñadores del estadio nunca imaginaron, ¿no? Entonces hay que tomar, esto es lo que pasó en el puente de Tacoma, ¿no? Hay que tomar precauciones para el confort. Y como último ejemplo voy a mostrar un caso muy emblemático que fue el puente del Milenio. Vamos a dejar que pase la propaganda. Lamentablemente no la puedo sacar. Ahora sí. No, tampoco. Qué porquería. No, fuera, 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 fuera. Bueno, este es lo que se llamó el Puente del Milenio, que tiene, ahí que alcanzamos a ver, esto fue en el año 2000,
Era un puente que tenía una arquitectura un poquito osada, o sea, básicamente los cables que sostenían un puente colgante, pero se pusieron muy bajos, o sea, no, generalmente uno tiene la idea de un puente colgante que están los cables allá arriba y de ahí bajan, o sea, de ahí se sostiene el puente. Bueno, en este caso no, este, lo tenían muy bajito. ¿Y qué pasó? Cuando la gente empezó a caminar, pasó como en el ejemplo del puente ese que vimos recién, o sea, se empezó a mover, pero de una manera muy exagerada. Y tan exagerada que, bueno, la gente entró también medio en pánico. ¿Ven? Mire, la gente no se está moviendo a propósito, sino que el mismo ritmo de la marcha, miren cómo se está agarrando el borde. Pero es porque el puente se empezó a mover así, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, a ver, muchos lo hicieron pasar como un error de ingeniería, o sea, fue medio justo en la inauguración, tuvieron que suspenderlo. Entonces, esto también marca un poco lo que es el avance de la tecnología, o sea, porque eh, la gente que lo diseñó, digamos, en su momento, dijo, bueno, nosotros lo diseñamos con el estado del arte. El estado del arte se le llama el estado del conocimiento actual. Y decía, en las normas no hablaba de nada de esto de movimiento lateral, pero bueno, eso como ingeniero, o sea, está bien. Eh, o sea, uno por ahí con eso se puede justificar legalmente, pero no de manera profesional, ¿no? O sea, si uno está haciendo un diseño que es osado y sale de lo común, tiene que tomarse las precauciones para esa salida de lo común. O sea, lo que quiero decir es esto. Uno cuando está con edificios que tienen dimensiones, todos muy parecidos y alturas parecidas, ahí no va a haber problema, porque ya las normas están hechas para las construcciones más comunes. Pero cuando uno se sale de ese rango típico o estándar, pueden aparecer problemas y hay que tomarse precauciones fuera de las comunes. Entonces, este puente eh, seguramente eh, se analizó también dinámicamente, pero no con la carga de la gente marchando, donde a esa altura había poca información. Hoy ya se cuenta con mayor información porque, digamos, el movimiento de la gente, tanto en puentes, en discotecas, ya ha habido problemas con las estructuras, ameritó que se hayan hecho estudios sobre el comportamiento humano y cómo influye eso en la estructura. Entonces, hoy en día, tomándose los resultados de los estudios más recientes, esto no hubiera pasado, digamos, ¿no? Este, pero bueno, es un ejemplo que a veces cuando uno construye piensa que como, digamos, hizo un montón de edificios comunes, ya sabe hacer cualquier cosa y se larga a hacer algo que sale de lo común. Entonces, un consejo, cuando vayan a hacer eso, fíjense, tómense precauciones mayores precauciones que tomarían en un cálculo común, porque las normas no cubren todos los casos. Las normas cubren los casos más comunes, ¿no? Bueno, voy a dejar de grabar porque ya estamos en la hora. Dejar de compartir, quise dejar de grabar y no sé si se deja de grabar o de